Ahí estamos. Sí, la pregunta si va a estar subida, sí. Sí, exacto. Bueno, como decía Ceci, el tema de hoy es cómo acompañar a una mujer que está en una situación de violencia de género, los sí y los no. ¿Por qué decimos esto de los sí y los no? Bueno, porque creemos, ¿no?, que hay que brindar apoyo en esas situaciones es muy, muy importante. E igual de importante es también poder tener una idea de qué es lo más o menos adecuado para hacer en determinadas situaciones, porque se trata de un momento crítico de mucha vulnerabilidad, ¿no? Y de repente hacer algo que no sea adecuado o pifiarla, ¿no?, dicho en criollo, puede generar el efecto contrario, ¿no? Que tal vez una mujer que está en proceso de salida o que está empezando a pedir ayuda se repliegue y permanezca en esa situación de violencia. Y creemos que es un tema muy importante y también para traerlo a un espacio como este, que es un espacio diverso, ¿no? Que sabemos que hay profesionales que trabajan en la temática, que hay personas que no, que simplemente les interesa el tema o que quieren informarse o demás. Y lo traemos a este espacio diverso justamente porque sabemos, ¿no?, que es algo que puede ocurrirle a cualquier mujer. Una de cada 3 mujeres es la estadística de mujeres que estuvo, que está o que puede estar, ¿no?, en una situación de violencia. Esto es que puede ocurrirle en algún momento de su vida, con lo cual es un saber que nos parece que está muy bueno que podamos como socializar y compartir entre todas, y también porque digo, es algo que aplica para cualquier situación, ¿no? No solamente el ejercicio profesional, sino para cualquier situación cotidiana, porque puede ser una amiga, puede ser un familiar, puede ser una conocida, puede ser alguien que conocemos del trabajo, digamos. El apoyo puede darse en cualquier situación por el hecho de tomar conocimiento, ¿no? Entonces, a eso las invitamos hoy, ¿no? Claro, porque hablando de que esto es un espacio de prevención, ¿sí? No siempre la primera ayuda viene del área profesional. Para que una mujer salga de una situación de violencia, quizás este primer sí, este primer apoyo viene de una persona de otra área, ¿no? Porque es familiar, porque es conocida, porque la conocemos del ámbito laboral, de una escuela. Entonces, por esto de tener estas herramientas y que se propaguen, digo, que las podamos transmitir, porque que otras personas tengan estas herramientas va a extender la cantidad de mujeres que puedan salir de la violencia. Porque, bueno, llegar al ámbito profesional para salir de la violencia ya implica que hubo otro paso que se dio previo, ¿sí? Y ese paso previo para llegar al acompañamiento profesional, justamente pensamos que puede venir de esto, ¿no? De que le llegó de un conocido, una conocida, que podemos ser cualquiera de nosotras en ese caso, ¿no? Si es alguien a quien nosotras conocemos de otra área. Uh-huh. Bueno, decirles también que va a haber un espacio como específicamente para que circule la palabra y que podamos como intercambiar entre todos, pero más allá de eso, obviamente que si alguna quiere, mientras nosotras vamos contándoles un poco lo que trajimos, comentar algo, hacer alguna intervención o lo que fuera, pueden levantar la mano y les damos la palabra sin problema, para que lo sepan. Sí, no sé, Julián, si vos querías, si vos levantaste para comentar algo. Ah, quedó por ahí de algo. Ahí va. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla para continuar con el encuentro de hoy. ¿Estamos? Estoy compartiendo, ¿no? Sí, ahí arrancó. Bien. Bueno, y para continuar, queríamos traer un poco un pantallazo así breve, también retomando un poco algunas cosas de lo que trabajamos la vez pasada, el encuentro pasado, ¿no? Esto de dónde partimos, ¿no? Para entender qué hacer y qué no hacer para apoyar, para ayudar a una mujer que está en situación de violencia, es importante como partir del estado en el que se encuentra, ¿no?
Un poco esta así lluvia de palabras que tiene que ver con cómo se sienten, el estado en el que están, que por supuesto, digamos, así es una abstracción, ¿no? Algunas palabras así, una sobre otra, pero que en la realidad se presentan todas juntas de manera caótica y desordenada, ¿no? Y generan como una situación de mucha vulnerabilidad. Bueno, tal vez hablar un poco de cada una de estas emociones. Las mujeres están confundidas, ¿no? Muchas veces ocurre que tienen sentimientos encontrados, ¿no? Las mujeres que pueden ser contradictorios, muchas veces tienen sentimientos de amor hacia sus agresores y a su vez el deseo de querer separarse, esto de estar inmersas en una de las dinámicas de la violencia, que es el ciclo de la violencia, ¿no? Que depende mucho de también cuál es el momento del episodio de violencia en el que se encuentran, si están en un momento de mucho peligro, de mucho caos, si están en un momento de aparente tranquilidad, ¿no? Y eso genera este estado de confusión en el que pueden encontrarse respecto a qué hacer. Con miedos. Sigo con esto de este estado de confusión, confundida, o lo que decía Tamara de sentir las dos cosas que podrían ser opuestas, ¿no? Y lo llamamos a eso con cierta ambivalencia, ¿no? Que puede sentir que tiene amor y odio, que quiere algo y quiere lo opuesto. Y para quienes tenemos que ayudar, estar preparados para que pase eso, porque si no, nos pone en un lugar de cómo voy a ayudarla si no pensar cómo voy a ayudarla si no sabe lo que quiere, si no está decidida, si no, bueno, en realidad partimos de eso, de que es esperable que esté confundida, que sienta ambivalencia y que esto es consecuencia de la violencia. Entonces que desde ahí, entendiendo esto, vamos a acompañar igual, ¿sí? Aunque sienta las dos cosas, ¿sí? Que después esto, en el proceso de salida, quizás se va a ir ordenando, pero que igual puede iniciar su proceso de salida así, confundida, ¿no? Sintiendo las dos cosas. Esto es muy común, digo, porque hay muchos sentimientos y los que están acá escritos son los más comunes, ¿no? Los que ocurren todo el tiempo. Entonces, es muy probable que a quien queramos acompañar sienta esto. Sí, Andrea. No sé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea y bueno, me presento en el sentido que yo también fui víctima de violencia y una palabra importante que creo que falta es la amenaza, ¿no? Que en ese momento, por eso justamente uno está el miedo, la culpa, la confusión, ¿sí? Pero la amenaza es terrible, es la que también parte de dar o no dar el primer paso, ¿no? Bien. Bien, sí, está y bueno. También, y esto que decía Andrea y respecto de lo que decía Ceci también, digamos, estas emociones, estas palabras obviamente que no dan por acabada, ¿no? Lo que es estar en una situación de violencia simplemente es una aproximación y obviamente que hay un montón de emociones tales como cantidad de mujeres hay, ¿no? Que les puede pasar. Pero bueno, esto del estado de amenaza, ¿no? Permanente que decía Andrea, tiene que ver con esto, ¿no? Con el miedo de repente, digamos, a que haya, no sé, de repente represalias, hacer una denuncia, de repente cuando se le informa a una mujer que puede hacer eso, lo primero que aparece es el miedo, ¿no? Digamos, porque obviamente forma parte de una de las amenazas más comunes, ¿no? Esto de si denuncias tal cosa, ¿no? También miedo de irse de su propio hogar en relación a, bueno, cómo se va a organizar, ¿no? Esta mujer y sus hijos al cambiar su vida por completo, teniendo en cuenta que también muchas veces está en situación de dependencia económica, ¿no? Como dice la placa también, esto es un motivo muy, muy importante por los cuales muchas veces las mujeres no pueden salir de estas situaciones, digamos, por lo material, por lo concreto, y eso forma parte de un miedo también enorme. Y es un obstáculo en concreto. Bueno, sí. Pensaba en los miedos reales provocados por las amenazas, por las experiencias vividas, los miedos creados en relación a haber sufrido tanta violencia, estos discursos de miedo a no poder, ¿no? Porque hay un otro que le
transmitió que no iba a poder, que sola no. Entonces, los miedos es con miedo, pero son miedos de muchas, de un abanico muy grande, ¿no? Digo, miedo a esto, miedo a cosas que no han pasado, miedo a cosas que sí ya ha sufrido, ¿no? Como experiencias traumáticas. Sí, totalmente. Bueno, y el estado de alerta, que es el estado, digamos, en el que básicamente las mujeres aprenden a vivir, ¿no? Digamos, como una forma de supervivencia, ¿no? Para adaptarse a un contexto, para poder sobrevivir a la violencia que está ocurriendo todo el tiempo. Escuché un ruidito, no sé si alguien levantó la mano. Yo admití a alguien, pero Andrea creo que también quería comentar algo más. Ay, sí, bueno, acoto, porque obviamente al vivir las experiencias me aparecen un montón de situaciones, de emociones, y bueno, lo que dirán también, vos decías la amenaza de la familia, exacto, estar en la calle, la dependencia económica, un montón de cosas, pero también lo que dirán, ¿no? Porque también hay muchas personas que están con esa construcción machista o con otros tipos de construcciones de antes. Tipo la familia que no se desune, no se desarma, no se separa, o es mentira lo que viviste. También la identidad de que, bueno, viste que generalmente se dice, vos lo que estás haciendo, estás denunciando es porque estás mal o loca, viste. Sí. Esos procesos, esas cosas que se dicen, la verdad que también afectan un montón. Totalmente. Bien, en relación a la culpa, ¿no? Esto es algo que también funciona mucho como obstáculo, ¿sí? Para la salida de la violencia, ¿sí? El sentimiento de culpa en relación a por qué elegí a esta persona, que después en el proceso de salida se trabaja con que no hubo tal elección, ¿no? Pero las mujeres traen mucha culpa en relación a esto. ¿Por qué la elegí? ¿Por qué estuve tanto tiempo? ¿Por qué tardé sí, tanto tiempo en pedir ayuda, en salir? Son también, así como decía Tamara, así como hay tanta cantidad de mujeres con sentimientos distintos, también dentro de este mismo sentimiento de la culpa, ¿sí? Hay muchas, ¿sí? Variables o cuestiones que aparecen en relación a la culpa. Haber frenado cuestiones personales, ¿sí? Digo, haberse quedado dentro del ámbito del hogar, como si realmente fueran responsables de alguna de esas situaciones y sin poder ver aún en ese momento que tiene que ver con esto, ¿no? Con las consecuencias de la violencia. Bien, bueno, y tomando esto de las consecuencias de la violencia, el estar aislada o sentirse sola, también es algo que ocurre como parte de los efectos de la violencia, ¿no? Esto de poco a poco ir perdiendo los vínculos, ir quedándose más abstraída, muchas veces por efecto de lo que hacen los agresores, ¿no? De aislarla de sus espacios en los que no puede tener control sobre su víctima, o donde o se aleja de las personas que de alguna manera sí intentan apoyarla y ayudarla, ¿no? El aislamiento es una consecuencia de la violencia, o a veces también tiene que ver con, bueno, un estado, digamos, de mucha angustia, de depresión que lleva, ¿no? a la soledad. Otras veces hemos escuchado mujeres decir, bueno, como la gente se termina alejando, ¿no? De mí, cansada de esta situación, hablando de cómo acompañar, ¿no? Digamos, de mucha gente que termina como cansándose, comillas, hago comillas porque, bueno, es como lo dicen las mujeres, ¿no? De escuchar siempre lo mismo, como lo cuentan ellas. Entonces, esto, ¿no? Como una causa y consecuencia de la violencia. Y bueno, el tema de la pérdida de la propia identidad, ¿no? Como un efecto de este arrasamiento que ocurre, ¿no? En la subjetividad, en la identidad, en lo que a una le interesa. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Ceci, esto de, bueno, como o me olvidé quién soy, me olvidé quién era, ¿no? O esto de dejé de ser quien era, de tener mis propios intereses, de ser alguien por fuera del control de los agresores, ¿no? También es algo como... Sí. Muchas mujeres dicen, yo ya no sé lo que me gusta, ¿sí? Dejé de elegir, ¿sí? Entonces
no identifico cuáles son mis gustos, qué me gustaba hacer antes, qué me gusta hacer ahora. Empezar a perder eso, ¿no? Darse cuenta qué le gusta, cuál es el momento de disfrute. Ahí te doy la palabra, Karina. Y esto es importante, volviendo al tema, ¿no? De cómo acompañar, entender que esto, que la persona se presenta así como dice el título, quizás o la vemos así porque así se siente, no es que es así, ¿no? No es que está aislada o sola porque quiere, porque elige, porque le gusta, ¿no? La encontramos así por todo el daño que produce la violencia, pero tenemos que poder ver, ¿sí? Este conjunto como parte de eso, como un conjunto de cómo está ahora, ¿sí? Y cómo acompañando y saliendo de una situación de violencia, esto se puede ir modificando. Sí, Karina. Sí, esto que vos decías de la pérdida de la subjetividad, en realidad, ¿no? Bueno, es como ella se siente, pero es también como el violento la trata y la coloca, ya no como un sujeto o una sujeta, sino justamente en ese lugar de esclava, ¿no? De persona que tiene que estar a mi servicio, o que ¿para qué vas a ir a trabajar si no te van a pagar nada? No es solamente generar la dependencia económica, sino otra palabra que me parece también que es como muy frecuente, es la baja autoestima. Que más allá de que la mujer tenga baja autoestima, el vínculo que se establece con el agresor apunta a reforzarla y a colocarla en ese lugar de inútil. Sola no vas a poder. Y resulta que tiene 3 botijas, se encarga de la madre y de la suegra y hace todo. Pero el discurso es, sola no vas a poder, colocándola en ese lugar de no sujeta, no, no persona, que esa pérdida de identidad que ustedes traen es uno de los, creo, de los obstáculos más grandes que tienen las mujeres cuando, ¿no? Ha pasado mucho tiempo crónica esa relación y y ese sentimiento se hace muy fuerte. Totalmente, sí, es muy fuerte esto y se lo ve claramente después en cómo lo expresan las mujeres, ¿no? Esa desubjetivación. Bien. Bueno, ¿continuamos? Dale. Bueno, frente a esto, la pregunta de cómo acompañamos. Para seguir pensando sobre esto, les trajimos, voy a dejar de compartir para vernos, unos audios, un compilado, en el que... Ay, ahí está. No podía salir y no los veo. En el que les hicimos esta pregunta, ¿no? A algunas mujeres que asisten o asistieron a Shalom, ¿qué les sirvió y qué no? ¿No? Como poder escuchar un poco de primera mano, hicimos unas distorsiones de voz como para cuidar las identidades de las mujeres, así que a lo mejor escuchan ahí como la voz un poco como grave, demás, pero es por eso. Así que bueno, les invitamos a poder escucharlos y a ver qué identifican que dicen ellas respecto a qué les sirvió, qué les ayudó y qué no. Sí, eso, son 5 minutos, es cortito, pero presten ahí atención porque la idea es esta, que ustedes puedan como ahí captar algo y compartamos eso que les pareció fundamental quizás. Bien, bueno, ahí le doy play. Antes, alguna cosa que diga alguna difusión de, bueno, hoy online, gratuito, por ejemplo, ¿no? O por tanto, una charla de violencia, una charla de algunos signos y cómo hacer y cosas. Toda información ayuda a eso, ayuda un montón, toda la información que uno pueda recibir. Cuando la gente que me ayudaba
porque en los grupos y todo que te decían, lo vi más que nada con el tema de los abogados, que te decían, tenés que, a mí eso la verdad que me hacía ruido, porque lo que estoy tratando es de que no me digan tenés que, justamente estoy saliendo de eso. Y así como estoy saliendo, ¿te conviene que? No, te conviene no, porque el manipulador hace eso, tenés que, te conviene que. Entonces, ir por ese camino, para mí, yo que ya estaba en crisis con ese camino, o sea, justamente me estaba separando y logrando no escuchar esas voces de obligatoriedad que me la decía la pareja, si alguien viene y te dice eso, no tiene sentido, porque justamente vos tenés que salir de eso, o sea, uno tiene que salir pero internamente de eso. Entonces la ayuda, para mí, mejor, más dulce, así como la ayuda en serio, es que entiendas que esa persona no te quiere, que esto bueno, es así, te perjudica y nada más. Después es un proceso interno que se va a producir. Pero bueno, ese sería el no. No tenés que, solo información y dar todas las herramientas. Y la persona va a poder salir con eso, de a poco y con mucha información. En el proceso de salida de situaciones de violencia familiar me crucé con muchos profesionales de salud que me acompañaron a mí y a mi familia, y no siempre fueron lo suficientemente empáticos y comprensivos como para abordar la complejidad de la situación que yo estaba atravesando. Muchas veces recibía comentarios valorativos respecto de mi persona y sentía permanentemente que estaba siendo evaluada. En cambio, en Shalom pude encontrar un espacio reflexivo en el que repensar las prácticas cotidianas y revisarlas de manera amorosa, y esa forma amorosa me ayudó también para darle seguridad a mi hijo y a mi hija y poder ir transitando los momentos difíciles sintiéndome acompañada y pudiendo acompañarlos. Lo que más me ayudó en el proceso de salida y recuperación de la violencia de género fue el grupo y el acompañamiento jurídico interdisciplinario. En el grupo, el apoyo de mis compañeras, las palabras, hasta cuestiones de logística, las psicólogas acompañando con reflexiones, con cariño, creyéndonos. Y desde lo legal también, para mí fue como muy importante poder entender que todas estas cuestiones legales también tienen que estar como acompañadas con una mirada de género, si no se vuelve a reproducir la violencia, ¿no? Y lo que obstaculizó fueron muchas voces de familiares, de amistades, incluso profesionales, desde el ámbito de la salud hasta legales, una mirada sumamente patriarcal, incluso de poco cuidado con mi hijo, ¿no? Donde vos veías que la mirada estaba puesta en los deseos, las ganas del progenitor. Y no en el cuidado, en el reparo y en el bienestar ni de mi hijo ni mío. Algo que me obstaculizó mucho fui yo misma también, no darme cuenta de la situación de violencia en la que vivía. Estaba tan naturalizada que en la medida que fui construyendo esa mirada,
pude ver cómo yo la fui aceptando y pude empezar a ver la violencia digamos, en otras personas, ¿no? Esto de la familia, de las amistades, de profesionales de diversas áreas. Bueno, ahí estamos. Bueno, no sé ustedes, pero tomamos un par de notitas, alumnos ahí que vi yo también. Bueno, ¿quién quiere compartir algo de lo que escuchó? Así para abrir un poco la conversación. Sí, María Rosa. Hola, buenas tardes. Algunas cosas me quedaron claras. Yo estuve al frente de un grupo de mujeres en situación de violencia y como que quiero recalcar esto, el tenés que, el te conviene que en realidad no le sirve eso a la mujer, nunca. Lo más importante es el proceso interno que se pueda generar y siempre en grupo. Para mí, para la organización en la que estoy, es como lo más importante, es el grupo y la especificidad del que atiende a esa mujer, o sea, que tenga la mirada de género desde la abogada hasta la psicóloga, la trabajadora social, porque si no tiene mirada de género, es muy difícil acompañar y comprender las múltiples causas que la llevaron a la mujer a estar en ese lugar. Y otra cosa que me parece como muy importante en todo este proceso es que la mujer pueda, habló una de las mujeres, desnaturalizar la violencia, porque muchas veces cuando recién llega no se reconoce como una mujer en situación de violencia. Se cree que tiene un problema de pareja, que no se lleva bien, pero no se reconoce. Esas son las tres cosas que me parecen como dentro de los siglos, ¿no? Al menos para mí las fundamentales son más importantes, ¿no? Bien, buenísimo. Re importante esto, María Rosa, que decís. Esto del no tener que, ¿no? Digamos, no quedarse en el tono indicativo, imperativo, ¿no? Porque aparece de nuevo esto, lo que decíamos antes de cómo la violencia, ¿no? Y que quien la ejerce pone a las mujeres en un lugar de pérdida de la subjetividad y que las coloca en un lugar de objeto, ¿no? Digamos, de pérdida de agencia, de pérdida de poder de decisión, de poder decidir de lo que sea, ¿no? Respecto de su propia vida. Y esto de el tenés que va en línea con eso, ¿no? Digamos, como si la mujer no pudiera como madurar una decisión y poder tomarla, ¿no? Entonces, esto de que el proceso es interno y que la construcción de esa decisión parte también desde adentro tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Pero en parte con esto de no tener este tono indicativo, de poder respetar estos tiempos, ¿no? Que son internos y que son distintos para cada mujer, y que hay que ir acompañando ese movimiento que puede ser, digamos, de mucho vaivén, de mucho ir y venir, con esta confusión que, como decíamos antes, las mujeres por lo general les ocurre. Así que bueno, gracias por el aporte. ¿Y de qué organización sos, María Rosa, que dijiste que estás De Mujeres al Oeste. Ahí va. Genial. Y bueno, esto que decías también de la importancia del grupo, acá lo mencionan también en uno de los audios, ¿no? Que le ayudó mucho el grupo. Nosotras trabajamos en Shalom específicamente en grupo, más allá de algunos acompañamientos individuales, tratamos de que todo el dispositivo que utilizamos es el grupal y que la mayoría de las mujeres se sumen al dispositivo grupal. Sabemos que es el que más funciona, ¿no? El que realmente tiene como los efectos más poderosos, por decirlo de alguna manera, en línea con esto del aislamiento que veíamos como en la filmina anterior. Ya formar parte de un grupo
aporta esto, ¿no? Que ayuda a la mujer en la salida de este aislamiento. Pero también desde la organización estamos convencidas de que la salida de esta problemática es de una forma social y que eso se da en general dentro de un grupo, ¿no? Como que trabajamos tanto con que a la mujer no le pasa que esté en una situación de violencia por algo que le pasa a ella, sino que esto le puede pasar a cualquier mujer, porque hay un sistema, sí, patriarcal que lo avala, porque ellos pueden, ¿sí? Están habilitados a ejercer violencia y por eso, como arrancamos la reunión, 1 de cada 3, este número es tan grande que si esto es un problema social, entonces la salida grupal. ¿Sí? Entonces esto también trabajamos y digo, nos ayuda a nosotras a entender y tener esto claro quienes vamos a acompañar, y bueno, esto de que pensemos en que cualquier otra persona puede acompañar, ¿sí? Y hacer ese primer acercamiento. Tan solo que las personas nos acerquemos, ¿sí? Y tratemos de acompañar a quien está en situación de violencia, ya vamos a estar haciendo un montón. Bueno, alguien más, ¿no? Por ahí seguí hablando, pero la idea es que esto, quienes hayan podido identificar frases de audios o lo que quieran compartir. Sí. Damarca figura, no sé qué, tu nombre. ¿Así? Ay, no te escuchamos. Dale. Ahí va. Ahí me Ahora sí. Perfecto. Damarca. Vale. Esto de la información, ¿no? Es muy importante, estoy súper de acuerdo. Y el no, digamos, igual anoté varios, pero bueno, voy a dejar que pueda responder otra persona también. Esto de no evaluar, ¿no? Como que pasa de, bueno, no, bueno, pero sí, ¿estás segura? No sé, como estas preguntas del cuestionamiento a las sobrevivientes y bueno, nada, los dos me parecen súper importantes también porque siempre se pone el foco en cuestionar a la sobreviviente, cuestionar a la víctima, y hay algo de, bueno, como eso, el cuestionamiento siempre se pone el foco en las sobrevivientes y no se cuestiona al victimario, ¿no? Como, bueno, siempre se pregunta, bueno, la familia, la mamá, el papá, la infancia de las sobrevivientes y bueno, del victimario, nada, tranqui. Sí. Y esto de la información me resulta interesante también que gracias a la información cuestionamos nosotras, ¿no? Y nos lleva a la reflexión, ¿no? Pero se hace con información, no desde el señalamiento de, bueno, eso tengo para compartir, gracias. Muy bueno, muy bueno. Bien, está buenísimo también y que quería aportar algo más en relación a la información, ¿no? Digamos, de qué hablamos cuando hablamos de información y de que eso le sirve a las mujeres. Porque, digo, es como muy amplio, ¿no? Lo que podemos pensar como información, pero me parece como fundamental esto de informarse de cuáles son sus derechos, ¿no? De repente, porque en esto que decía Ceci, de que la violencia de género es un problema social, que la salida es colectiva, que el trabajo es grupal, porque también permite tomar esta conciencia, ¿no? Digamos, de que es un problema sociocultural y que hay un montón de cuestiones respecto de eso para trabajar y para poder identificarse también aún en una situación de violencia. Y como es un problema social, también hay leyes, ¿no? que están para proteger a las mujeres y a sus hijas, que son las víctimas de la violencia de género, cómo poder acceder al ejercicio de esos derechos, que hay instituciones que están de repente obligadas a escucharlas y a brindarles esa protección. Aún así, esas instituciones tengan estos sesgos patriarcales, ¿no? O las cuestionen, etcétera. Cuestiones que tienen que ver con lo legal. Una de las mujeres en que le sirvió hablaba mucho de esto, ¿no? Del acompañamiento interdisciplinario y cómo destacaba esto de lo jurídico. Bueno, la información respecto de eso, ¿no? De cómo hacer una denuncia, dónde, qué medidas puede pedir para ella, para sus hijos, para sus hijas, cuestiones que tienen que ver con derecho de familia, digo, toda esa información que a veces las mujeres no saben ni siquiera que existe, ¿no?
Hoy por hoy, bueno, hay mucho más acceso, mucho más fácil, para algunas igualmente no, digamos, porque el aislamiento tiene que ver también con eso de repente. No estar aislada solamente de vínculos, sino del mundo, ¿no? Del acceso en general. Pero bueno, es tan valioso tener información y a veces uno lo puede dar como algo tan por sentado y no siempre es así. Sí, la verdad es que en general no es así, más allá de que esté disponible, ¿sí? No siempre está tan accesible o no está visibilizada esa información, ¿no? Porque algo básico que a veces nosotros, una mujer que se acerca por primera vez, les damos información acerca de que puede pedir una medida perimetral, que es que la persona no se acerque, solamente excluir al agresor del hogar. Esto sí es algo que muchas mujeres desconocen, esta posibilidad, ¿no? Que les da hacer una denuncia y pedir esa medida. Entonces esto cambia muchas veces el panorama. Tener esta información, ¿sí? Pensar que puedes excluir al agresor de su casa, para muchas es el inicio de la salida, pero si esto no cabe como posibilidad, ¿no? Y la mujer ya intentó muchas veces pedirle que se fuera y obviamente nunca se fue, ¿sí? Esto es abismal la diferencia, ¿no? Haberle pedido muchas veces que se fuera y no se fue, a saber que con una medida judicial podría sacarlo del hogar, ¿no? Entonces digo, tomo este ejemplo como la diferencia en tener esa información y no tenerla. Chiquito. Bien. Bien, ahí tenían la mano Julián y Karina, ¿no? En ese orden. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. En el primer testimonio me pareció algo importante de rescatar que el propio abogado, ella contaba que le indicaba como tenés que o deberías hacer esto. Y con lo que mencionaban ustedes de la cantidad de leyes que hay, no sé si el abogado era de gestión pública o privada, pero la falta de implementación de la ley Micaela es terrible y que lleva muchas veces a los propios funcionarios del sistema judicial a cometer este tipo de faltas y de cuestiones que ponen en tela de juicio a la propia víctima cuando debería ser eh, al revés, ¿no? Nada, eso, la falta de implementación de esta ley y cómo impacta. Y después en el segundo testimonio que la víctima hablaba sobre sus hijos. Se vio en esta semana el caso del ex jugador de San Lorenzo, los videos que estaba el nene ahí y cómo impacta eso también en las infancias, ¿no? La violencia de género en los hogares y de esa mujer no poder salir de esa situación, que esa mujer tuvo la suerte, entre todo ni siquiera se puede decir suerte, pero la posibilidad de que se haya hecho viral eso, que se pudo visibilizar, hay un montón de otras mujeres que no lo pueden hacer. Esos chicos o chicas crecen así y se repiten muchas veces los patrones de un varón, niño, viendo al padre, ¿no? Y bueno, en el caso de una mujer, de una niña mujer, ¿cómo impacta eso, esas dos cuestiones? Sí, totalmente. Bien, y hace tiempo se hablaba de que los niños, no digo porque ya no se llama más así, ¿no? Eran testigos de violencia o sufrían la violencia indirecta. Y hoy está tan claro que ya no es así, ni testigos ni indirecta, ¿no? Son víctimas también, ¿no? El estar ahí, hasta aunque no estuvieran presentes, ¿no? Nosotros entendemos que aún si un hijo de una madre víctima de violencia es víctima de violencia, solamente porque su madre sí está en esa situación, es decir, la posibilidad de estar siendo cuidado o acompañado por una mujer en esa situación ya lo hace también vivir una situación de violencia. ¿Sí? Es decir, ya no necesitamos, como antes, ni pensar si era testigo, si estaba presente, si no estaba presente, ¿no? Estar en una familia en la cual es hijo de una víctima de violencia los involucra también, ¿no? Son todos víctimas de violencia de género. O bueno, esto por suerte, ¿no? Estos pequeños, como decíamos, algunas pequeñas cosas que van ocurriendo van
van modificando nuestros parámetros de entender. Sí, absolutamente. Cómo va arrasando con todo. Karina. Sí, yo quería decir respecto de esto de la información, que hay como dos niveles. Uno es la información, el dato, tenés estos derechos, la ley te ampara en que vos podés, con la denuncia puede haber exclusión del hogar del señor. Eso es como un nivel de información. Pero esa información que nosotras transmitimos a las mujeres, tiene que tener como otro aspecto acompañado, que es la sensibilización. Porque, por ejemplo, hace la denuncia, le hace la exclusión de hogar, va, acá en Uruguay, va a la Defensoría Pública y la Defensora Pública le dice, bueno, tiene medida cautelar de 6 meses, cuando se acaben las medidas cautelares, él vuelve a la casa. Entonces, no es solamente la información de que pueda tener eso, sino acompañarla en ese proceso y acompañarla en la sensibilización de lo que significa sus derechos, qué es tener derechos, porque muchas veces estamos hablando de mujeres, como decía Julián, que de niñas estaban en una familia con violencia basada en género y que genera esa subjetividad subordinada, ¿no?, a lo que digan los otros, y no tiene una subjetividad fuerte como para decir, esto no es así, yo tomo tal decisión, ¿no? Entonces, son personas que también tienen que ser acompañadas de ese lugar, y por eso el tema de, cuando hablamos de información en lo personal, hablamos de información-sensibilización, en el sentido de que no solamente las mujeres tienen que tener esa información y esa sensibilización, sino los operadores de salud, los operadores del Poder Judicial, los operadores de la educación, o sea, cualquier persona que esté en contacto con personas, una de cada 3 mujeres, cualquier persona tiene una conocida muy cercana que está o estuvo en esta situación, ¿no? Y entonces esto que Andrea decía, el que dirán, bueno, el que dirán también no alcanza solo con la información, hay una sensibilización respecto de esto, ¿no?, de estos derechos que ni estuvieron nunca en su horizonte, que los pueda realmente hacer propios, ¿no? Sí, genial. Muy bueno. Y esto también sobre esto que vos decís, Karina, como obstáculos también que hacen que sea más difícil todavía, ¿no?, poder salir en vez de generar facilitadores, ¿no?, para las mujeres con ya todos los obstáculos con los que se encuentran. Está también esto de, una de las mujeres que hablaba de muchas voces que obstaculizaron ese camino, ¿no? Hablaba de muchas voces y nombraba amigos, amigas, familiares, profesionales de la justicia, ¿no? Y hablaba de la mirada patriarcal, ¿no?, que tienen, y que es una forma de ausencia de sensibilización respecto de estos temas, ¿no? Digamos, y voces de obligatoriedad también hablaba otra de las mujeres, ¿no? En relación a que la voz de lo obligatorio era la voz del violento, ¿no? De repente. Entonces, si también esto de la información que se brinda y cómo se dice esa información, ¿no? También me parece que, para sumar a esto que decís de la sensibilización, y bueno, cómo generar un marco y un encuadre para que la persona que está en esa situación tan vulnerable tenga como disponibilidad para poder escuchar lo que se le dice, comprender de qué se trata un derecho, ¿no? Digamos, cómo pedirlo, poder exigirlos desde ese lugar
como decíamos antes, ¿no? De sujeta, de darse a sí misma esa calidad de sujeta, digamos, que se la merece por el hecho de serlo. Por eso esto del proceso interno, ¿no? Y lo que decíamos antes de lo importante de hablar de estas cosas, porque de repente decir algo o no decirlo puede ser como algo muy definitorio, ¿no? Y no lo digo con ánimos de, bueno, de responsabilizarnos, ¿no? De más por las situaciones, pero sí bueno, de tomar conciencia de lo importante que es, ¿no? Poder saber estas cuestiones. Sí, Andrea. Bueno, un montón de cosas. Pero bueno, lo más importante creo que rescato a través de mi experiencia es el equipo de acompañamiento psicológico y la parte de abogados que tienen que tener la mirada de violencia, tienen que ser especialistas en violencia de género porque tienen una mirada más amorosa, obviamente tienen los derechos. Uno justamente, a mí por lo menos en eso me favoreció, o digamos, la parte del destino me llevó a eso, ¿no? Porque la parte, no tenía, por ejemplo, qué hacer, una vez que había hecho, por ejemplo, fui a hacer 2 veces la denuncia. La primera, la amenaza me apareció la manipulación, la amenaza, el acoso de parte del padre, te saco, te dejo en la calle, bueno, un montón de cosas, nadie te va a creer, viste, estas cosas de preguntas y en que daban vueltas. También hablabas, bueno, que tiene que ver con lo primero que ustedes decían, ¿no? Toda la parte de miedo. Y después, bueno, en la parte laboral también, porque estaba muy marcado el patriarcado, en el sentido de yo iba a decir que tenía una denuncia y no me creían. ¿Y cómo se hace? Ah, ¿a vos te tenemos que trasladar a otro lugar de trabajo? Yo trabajaba con él yo soy docente en el mismo colegio. O sea que a mí me tienen que trasladar a otro lugar, no a él. Entonces, bueno, hay toda una mirada, la verdad, ahora es diferente, cambió. Hay derechos, hay respaldo, está el botón antipánico, hay un montón de cosas. Inclusive hay una licencia que me parece extraordinaria, porque en ese momento de tensión, de miedo, angustia, uno tiene que tomarse el tiempo como para fortalecerse, tratar de sacar todo, desnaturalizar, procesar en familia. Y como hablaba también el compañero, esto de los hijos, obviamente son, como decías vos también, el producto de toda la situación de violencia, y todo es interviniente y todo tienen que estar en un cuerpo psicológico para que podamos cada uno de nuestro lugar ayudarnos, ¿no? Bueno, eso creo que es lo que más quería acotar, que sentí desde mi lugar, ¿no? Hay un montón de información hoy en día, que eso está buenísimo, el poder acompañar. Yo en ese momento me sentí que escuchaba un montón de voces, sentía prejuicio, señalada, y fue muy difícil saltar esos obstáculos, poner el cuerpo. Así que bueno. Bueno, yo noté algo también que decía en uno de los testimonios, la voz decía, entender que no te quiere. Y yo sumaría algo más, que es muy importante, que no es solo entender que no te quiere, sino entender que te daña, ¿no? Si vamos a hacer esa voz que acompaña, ¿sí? Que quiere ayudar, no es reforzar que no quiere, sino que hace daño. ¿Sí? ¿Cómo tratamos en esto de empatizar y de acompañar y de ir escuchando? Porque es tan importante tener esa escucha, ahora lo vamos a ver como más hacia el final, esa escucha activa y atenta, pero también ir como escuchando y resignificando. Bueno, no solo no quiere, ¿no? Hay algo más que esto aparte de entender que la violencia no es amor, pero hacer el foco ahí, ¿no? Quienes vamos a querer ir un poco más en este acompañar, es acompañar que no es solo no querer, sino que es dañar. Así que le agregaríamos ahí a esa voz, ¿no? Que más allá de que es alguien que está en proceso, ¿sí? Para realmente en la salida de la violencia es eso. Que es fuerte. Eso a veces tarda más entender que no solo no quieren, sino que dañan, ¿no? Porque en esto que veíamos al principio que las mujeres sienten culpa, aceptar que
con quien estuvieron tantos años o quien quizás es el padre de sus hijos o hijas, ¿sí? Sigue ejerciendo daño, es algo, sí, que cuesta, pero que es importante entender para realmente poder hacer ese proceso de salida. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo más de lo que escuchamos? O si no, avanzamos un poquito más. ¿Seguimos? Bueno. Voy a sí. volver a compartir pantalla. Vale. Que vamos a ir como a meternos como en este último rato, viene en eso que para nosotras son algunos sí y algunos no. Y bueno, y después que puedan acompañarnos. Ahí Bueno, estamos. voy leyendo, Tamara, leo uno, pero vamos parando, ¿sí? Dale. El primer sí es este que yo hace un ratito nombraba, que tiene que ver con esta escucha de forma activa y atenta, ¿sí? Es ahí, es estar disponible, es estar para escuchar, ¿sí? Sin ningún juicio, ¿no? Sin juzgar, sin poner ningún tema evaluativo, como aparecía también hace un rato, ¿sí? Solamente estar disponible. Y después, bueno, paso al segundo, preguntarle cómo cree que podés ayudarla. ¿Sí? Ahí tratamos de como correr todo lo que nosotros sabemos que puede ayudar a alguien que está en situación de violencia y hacer esta pregunta y estar preparados para que la respuesta sea muy variada. ¿Sí? Porque por ahí la ayuda, la persona cree que la podemos ayudar, no sé, haciendo, no sé, dándole una mano en algo que nada tiene que ver con esto de lo que nosotros creemos, ¿no? Que tiene que ver con otra cosa. Quizás tiene que ver con algo laboral, quizás tiene que ver con un contacto, quizás tiene que ver con ir al médico, es ahí seamos como esto, como creativos en borrar todos nuestros pensamientos y seguir en línea con esta escucha, estoy para lo que necesites, me podés pedir una ayuda que nada de lo que sea, ¿sí? Sí. Tiene que ver con la disponibilidad. Sí, y también porque me parece que en sí misma la pregunta es ya como una intervención para pensar en lo que sí hay que hacer, ¿no? Como probablemente hace cuánto no se le pregunta a esta mujer qué necesita, ¿no? ¿Qué necesitas ahora para estar mejor? Estoy a tu disposición, como decía Ceci, la disponibilidad total para ella, digo. Ya en sí mismo me parece que mostrarse de este modo es algo que ayuda, ¿no? Y darle lugar a lo que sea que necesite. Y además muchas veces esto del formato pregunta habilita a que el otro pueda decir qué es lo que necesita, y a veces cuando se le enumeran formas o se le dice qué tiene que hacer, lo que decíamos antes de lo que no está bueno hacer, o lo que decían las mujeres, mejor dicho, que obstaculizó su proceso, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que le dijeran qué hacer y no que no le hayan preguntado. Y a veces es más sencillo para todo el mundo, ¿no? Digamos, para ellas y también para uno que tal vez está en esa posición, para una que está en ese lugar, bueno, como simplemente estar en ese lugar de escucha. Claro, estaba pensando en una respuesta que por ahí no es la que esperamos, ¿no? Ayúdame para ver cómo hago para ir al médico que hace, no sé, 3 años que no voy, por ejemplo, ¿no? Si esa respuesta fuera, tiene que ver con esto, con que ya es acompañar en algo para que la persona se pueda ocupar de sí misma, ¿sí? Por eso digo esta escucha abierta y creativa, porque esa respuesta que nos puede parecer que nada tiene que ver con ayudarla a salir de la violencia, en realidad sí, porque tiene que ver un montón con que esa persona, esa mujer se está intentando volver a ocupar de sí misma. Así sea, acompáñame a salir, a ir a un lugar, a conseguir ir a la noche a tal lugar, ¿sí? Es como la vuelta a ocuparse de sí misma. En este ejemplo, ¿no? Podría ser otra cosa, no importa. Es como dice Tamara, quizás nadie le preguntó cómo te puedo ayudar y lo que venga esa respuesta, bienvenida.
Bien. Y después la tercera que está ahí dice, brindarle contención y apoyo las veces que lo necesite. Y esto de las veces que lo necesite es porque muchas veces, ¿sí? A las mujeres puede costarles aceptar esta ayuda, pueden estar en una fase de negación, entonces alguien les ofrece, les habla, les podemos decir como personas que acompañamos, mirá, parece tal cosa, y la persona no lo toma eso. Es decir, que quizás necesitamos volver con lo mismo y ofrecerles nuestro acompañamiento muchas veces, aunque tantas veces haya dicho que no, ¿sí? Entendiendo como aparecía antes, y la forma en que la decimos es amorosa, ¿no? Que se habló hoy de la forma amorosa, de la forma paciente, ¿sí? Podemos seguir mostrándonos disponibles muchas veces, hasta que, ¿sí? Pueden haber muchos no, muchos sin aceptar, hasta que alguno sea así, ¿no? Acá entiendan que nos estamos corriendo de este lugar de acompañamiento profesional, ¿sí? Sino de, como se proponía esta capacitación, no ser personas que pueden ser quienes acompañan a una situación de violencia, no importa, ¿sí? quién es, ¿no? Nos corremos de este lugar que es alguien que demanda, ¿no? Que viene a una institución o que viene a un equipo profesional, ¿no? Sino de otra índole. Ser empático o empática con sus vivencias, ¿no? Apareció hoy también el tema de sí, la sensibilización, ¿no? Sí. Bien. Siempre esto podría ser como acompañar a, entiendo que te sientas así, yo en tu lugar, cualquier persona en tu lugar o yo en tu lugar sentiría lo mismo, ¿no? Esto es ser empático, ¿no? Poder transmitir sinceramente que entendemos y que compartimos, porque realmente lo creemos, que cualquier persona en situación de violencia siente eso que decíamos. Sí, sí, en esa línea validar sus sentimientos, ¿no? La validación es una intervención que es recontra sí, ¿no? Como validar cómo se siente la otra persona, ¿no? Esto de los sentimientos ambivalentes de los que hablábamos antes, de sentir amor y sentir miedo, sentir amor y sentir odio, digo, enojo y culpa. Esto de no te preocupes ahora por eso, ¿no? Como si está en una situación de riesgo de repente, como bueno, permitite alojar estos sentimientos que tenés, ya vas a poder meterte con eso, ya vas a poder hacer un proceso respecto de eso, ahora es importante que puedas tal cosa, tal otra, como informarte acá, pedir ayuda allá, digo, como validar que se siente así y tal vez no meterse en ese momento con eso, sino que es entendible que así se sienta, ¿no? Lo que hablábamos antes, de que es entendible que las mujeres se sientan así y que al contrario, digamos, lo raro sería que así no se sintieran, ¿no? Y que tuviesen todo resuelto. Sí, anterior a esta estaba también la de decirle que no es su culpa, ¿no? Por ahí dice decirle, y esto que aparecía, que hablamos al principio de la culpa, porque es muy habitual escuchar que las mujeres cuando se abre este tema o cuando queremos acompañar digan, bueno, pero se pone así cuando pasa tal cosa o cuando yo marco, ¿no? Hoy una mujer decía, bueno, pero en realidad cuando yo marcaba los límites, ¿no? Decía una mujer, él empezaba con esa escalada de violencia y ahí como tener claro quienes vamos a acompañar que nunca empieza por ahí, ¿no? Que ahí todavía la mujer está arrastrando algo de que ella algo tiene que ver en que escale su violencia, en que él reaccione así, y bueno, no, la verdad, esto no comparto, no pienso así, ¿no? Las personas violentas, sí, desencadenan su violencia por otros temas, no depende de lo que vos hagas. No está bajo el control de las mujeres, ¿no? Digamos, es como una fantasía esta idea de voy a hacer tal cosa o dejar de hacer tal otra para poder controlar sus reacciones. Es una idea como muy, muy común, ¿no? Que aparece a veces y no tiene que ver con eso, ¿no? La violencia no tiene que ver con lo que alguien haga o deje de hacer, ¿no? Digamos, sería como ubicar esa responsabilidad en las víctimas. Bien. Entonces, por ahí esto de que a partir de eso no es tu culpa, no es así, no funciona así, es una manera también de acompañar.
señalar lo valioso de pedir ayuda y hacerle saber que no está sola y que cuenta con ustedes, en este caso, ¿no? Con cada uno que esté en ese lugar. Esto, valorar, ¿no? Qué bueno que de pedir ayuda o que me hayas podido contar o que, ¿sí? O que Sí, te por lo haya difícil salido. que es. Bueno, y estas dos últimas un poco ya las estuvimos como desmenuzándolas, ¿no? Esto de respetar sus decisiones y sus tiempos, buscar información y ayuda especializada y compartirla con ella, esto también es importante, ¿no? Porque de repente alguno de ustedes puede, ¿no? Como algunos compartieron, trabajar o dedicarse a esto y otros no, entonces de repente está bueno como ayudarla y orientarla, acompañarla en esa búsqueda, ¿no? Aunque no se sepa o aunque no se tenga la respuesta, a veces no necesariamente es ir y dársela, sino acompañarla en esa búsqueda, ¿no? También es algo importante. Es estar, ¿no? No solamente tener una respuesta, ¿no? Nosotros ahora, en este último tiempo en Shalom, si siguen las redes, tenemos como este ciclo de podcast, ¿no? De capítulos de podcast que justamente es la voz de las propias mujeres. Y en este último tiempo muchas mujeres llegaron a partir de escuchar los podcasts, ¿no? Entonces digo, fíjense que no tiene que ver con información de datos, como decíamos hace un rato, sino cómo la información de lo que vivieron otras mujeres a veces es lo que a una mujer le ayuda a querer salir, ¿sí? A pedir ayuda, escuchar las voces de otras, ¿sí? Entonces esto, ¿no? Compartir información de distintas, ¿no? Y acá hay alguien que trabaja en otra organización, digo esto, saber en cada zona en la que vivimos qué organizaciones hay, qué lugares hay, a veces las mujeres se recomiendan hasta series o películas o distintas cosas o alguna muestra de algo, porque esto a veces es lo que las ayuda, ¿no? Digo, podemos compartir mucha información y ahora a las mujeres les sirve más escuchar las voces de otras mujeres. Digo, nosotros también tenemos que ir entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que a cada una les sirve o a más mujeres les sirve, ¿no? Esto también a nosotros que todo el tiempo nos vamos haciendo esta construcción colectiva de cómo ayudar y nos vamos formando. Decimos, bueno, el poder que tiene para una mujer la voz de otra mujer es muy fuerte. Total. Bueno, y pasamos al listadito de los no también para complementar. A ver, ¿querés por si alguien quiere agregar algún sí antes de ir a algún no? Sí. Por ahí quieren agregar algún sí que nosotras no pusimos o que surgió. No, yo... Sí. Ahí sí, Andrea. Ahí está. No, para mí rescato requete importante y me ayudó un montón el trabajo en equipo. El trabajo de mujeres, como dijiste vos y resaltaste, ¿no? Por ejemplo, también las amigas que nos juntábamos, nos ayudábamos, antes escuchamos este tema, sanamos de esta forma de liberarnos, bailar, buscar eso, pero fundamentalmente el equipo así de mujeres contando situaciones me reayudó. ¿La marca? Buenas, yo agregaría la posibilidad de hacer algo con eso, ¿no? Y en mi caso y en muchos de los casos que conozco, eso se da a través del arte, ¿no? Algo que nos han invalidado tanto. Y de repente eso, como bueno, ¿qué pasa si un día hacemos un collage? No sé, y de repente pasan cosas en ese hacer un collage o bailar o lo que sea. Creo que el arte en general para el mundo, para el mundo es re sanador, como liviano, y siento que en estas situaciones, a mí en mi experiencia personal, que también soy sobreviviente de un montón, a mí el arte me ha salvado, el arte me salvó la vida. Entonces, no sé, siento que, o escribir, no sé, como también hay algo en crear arte que es como poner el poder en una, ¿viste? Bueno, esta es mi creación y no sé, creo que
que eso es súper, súper bonito y súper liviano. Invitar desde ahí también como un juego, jugar, bueno, puede ser que sea una bobada y jugamos un stop, no sé, como volver a eso, porque también creo que estar tan en el tema, como a acompañar desde otros lugares, ¿no? Y que no solo sea la persona que está transitando esta situación o que está saliendo de esta situación o la persona que fue víctima de, sino bueno, también eres una persona a la que le puede llegar a gustar pintar o jugar al stop o jugar, no sé, otras cosas y de repente como traer esas otras cosas que se fueron perdiendo. Y ahí aparece la voz, ¿no? Como, bueno, el poder, listo, acá voy. Siento que cuando nos nutrimos ahí pasan un montón de cosas lindas. Bien. Nosotros en Shalom hicimos unos talleres de autopublicaciones, por ahí los conocías, fanzines individuales y colectivos. Claro, con este nombre, ¿no? Decir lo que quieras. Digo, por ahí ir pensando como ideas creativas, así, la verdad que tiene ese efecto que vos contás muy, muy poderoso también. Así que seguir pensando ideas así a través del arte, ¿no? En ese caso fue fotografía y escritura, pero todas. Sí, está re bueno esto que aportás también, Damarca, porque hasta incluso a jugar, ¿no? Decías, porque parte también de lo que trabajamos con las mujeres también en Shalom es esto, además de meternos con todo lo que tiene que ver con la violencia, parte de ir recuperándose y saliendo de esta situación es volver a conectar con lo lindo de la vida, ¿no? Digamos, y con todas esas emociones que, digamos, las emociones de la alegría, de la tranquilidad, de la calma, ¿no? Del disfrute, del goce, del placer, son todas emociones que no tienen nada que ver con la violencia, ¿no? Que tiene que ver con otra caja de emociones, ¿no? Como la más como mortífera, destructiva, ¿no? La vital y todas estas otras que mencionaba. Entonces, volver a conectar con todo eso forma parte también del camino de salida. Y no es algo menor, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Incluso lo que muchas veces decimos es, bueno, usar el espacio del grupo para venir y traer todo eso y después hacer el intento de desconectar de esto para que no sea la vida toda, ¿no? La que esté tomada por esta situación. Que obviamente también es un proceso, digamos, de idas y venidas, ¿no? Que hay que recuperarlo, justamente por lo que decíamos al principio también, ¿no? El arrasamiento de la subjetividad, la pérdida de la identidad, de todo esto parece la violencia tomar todo. Bueno, no, empezar a reconstruir también desde ahí. Sí, perdón, y creo que desde ahí, desde el juego, desde el arte, siento que uno conecta con las infancias, ¿no? Y hay algo como de volver a switchar esa infancia y esa niña y esos sueños, no sé, como todo lo que tiene la infancia de positivo, como bueno, nada, eso, un poco un volver a nacer, siento. Y sí vi los fanzines, los estuve chequeando porque los vi ahí en Shalom y son fantásticos, unos son espeluznantes, pero todos son maravillosos. Así que bueno, gracias. Eso. A vos. Bueno, pasamos al listadito de los, ¿no? Al que ya nos quedan unos cachitos de minutos. Así. Va, o alguien quería decir algo más yo porque no estoy viendo. No, está bien, pasemos a los no y después igual damos un ratito para... Dale. Bueno, creo que muchos los nombramos, esto de no la critiques, no la juzgues, ¿sí? Esto es lo que por ahí nombraba Tamara hace un rato, lo que podría alejar, ¿no? Lo que podría hacer demorar, ¿sí? O que alguien salga de esa situación. Entonces, justamente esto, tener claro el lenguaje que vamos a usar, lo que vamos a decir, que nunca entre en la línea de ni una crítica, ni un juzgamiento, no culpabilizar a través de frases como, ¿por qué seguís con él? ¿Qué hiciste para que sea tan violento? Si quisieras acabar con la situación, te irías. Bueno, esto va en línea en no entender que justamente que no es fácil, que cada mujer tiene sus tiempos, ser paciente. Si decimos estas frases es porque
no entendimos lo que hablamos previamente. Así que si podemos entender todo lo que hablamos antes, estas frases no tienen ningún lugar, ¿no? Justamente. Después habla de... Sí, no tratar el problema como un simple conflicto de pareja, ¿no? Que esto también es un lugar común, ¿no? Del sentido común machista, ¿no? Hablar de conflicto entre adultos, entre un problema de pareja, ¿no? Como poner en pie de igualdad a las dos personas involucradas en la situación, cuando en realidad lo que hay justamente son lugares de mucha desigualdad de poder, ¿no? No es un conflicto de pareja que se va a resolver en la pareja, ¿no? Entonces, no tratarla en ese sentido, como... Y esto no quiere decir ir y decirle, él es un violento, separate, ¿no? Digamos, porque sería ir en contra de lo que estábamos hablando antes, pero sí no ir con la persuasión de, bueno, no sé, tenés que hacer terapia de pareja, probar a hablar con él, ¿no? Esta cosa de promover que se siga vinculando con esta persona es algo que no hay que hacer. Sí, Karina. Sí, un compañero y yo, un trabajador social, y yo que trabajábamos con unas... él trabajaba con el varón, yo trabajaba con la mujer, escribimos un trabajo que se titulaba La despareja. En esto de que muchas veces caemos en esto de seguir pensando esta relación como una relación de pareja. Y para que haya una pareja tiene que haber dos, y tiene que haber dos pares, ¿no? En igualdad de condiciones, no de condiciones ni económicas ni sexuales, en igualdad de condiciones de sus derechos y de su lugar como sujeta y sujeto, ¿no? Entonces, empezar a hablar de la despareja en violencia basada en género, a nivel de los técnicos y técnicas, nos empieza a permitir a ver un poco más esto que vos decís, ¿no? No es un conflicto. Conflicto es si vos y yo nos ponemos a discutir, vos tenés tus razones, yo tengo las mías y somos las dos iguales. Ahora, si vos tenés un poder en el que me desubjetiviza, yo qué es lo que voy a poder decir, ¿no? No es un conflicto, sería un atentado, ¿no? En el sentido de esto de los atentados, que son uno que ataca y rompe todo, y el otro no tiene ni voz ni voto. Bien, muy bueno. Sí, y en esta línea tener claro que nunca la terapia de pareja, ¿no? Justamente que esto es algo iatrogénico, ¿sí? En situaciones de violencia de género, y por ahí sí llegan muchas mujeres, ¿sí? En situación de violencia que ya han intentado o presionadas o indicadas por algún terapeuta hacer terapia de pareja, ¿no? Entonces ahí sí, con una escucha atenta, y en los no, por ahí sí poder sugerir, como que no, como no fomentar esos espacios, porque sabemos que justamente al revés demoran la salida de la violencia, ¿no? Instalan más la problemática. No promover acuerdos con el agresor en ningún, ¿sí? Ni ser nosotros quienes podemos ni mediar, ni la escuela, ni el ámbito laboral, no. Es decir, nunca intentar ningún acuerdo, tener claro que son personas con las que no se puede acordar, ¿sí? Nunca se llega a un acuerdo, los agresores se imponen, siempre van a hacer todo o manipular para que se haga lo que ellos quieren, es decir, que nunca iba a haber algo parejo, ni van a ser posibles acuerdos, ni meternos en eso que no va, ¿no? Esto sería, tengamos claro que es todo lo que no. No minimices, ¿ibas a decir vos también? No, seguí. No minimices la violencia, los riesgos ni los miedos de la víctima, ¿sí? Justamente. Quien más sabe, quien más conoce la situación es la víctima, ¿sí? En la pasó, entonces todo lo que piense, antes la compañera trajo acá las amenazas, ¿no? Quien más conoce es la víctima. No patologizar la problemática, si el que ejerce violencia no está enfermo y las víctimas tampoco, ¿no? Esto lo tenemos claro,
¿sí? Los agresores no tienen por qué tener una patología de base, o si la tienen, la pueden tener aparte, ¿no? Como cualquier persona, tener una patología, tener un problema de adicción, pero esto es algo extra, ¿sí? No son violentos por eso, no todos los violentos tienen patología, ¿no? Sino que la violencia es una conducta aprendida, ¿sí? Y quien la ejerce tiene total decisión, ¿sí? Así que, bueno, ambas, como dice ahí, no está enfermo ni quien la ejerce, ni la víctima es víctima por tener una patología, ¿no? Para nada. Leo estas dos y ahí damos el espacio de los últimos minutos para que aporten. No le hables de un modo paternalista, esto lo nombramos un montón en estos ejemplos de no decirle lo que tiene que hacer, ni a vos te conviene, ni a vos es mejor que hagas tal cosa, eso no. Y no presionar ni imponer toma de decisiones, bueno, esto también lo mencionamos. Bien, ahora sí, si quieren, bueno, aportar, o si algún otro no que no estaba ahí. Los minutitos que nos quedan, sí. Sí, Karina. Sí, hay un no disfrazado, cuando de repente le dicen, yo en tu lugar lo que haría, o sea, no le estamos diciendo que no, pero le estamos diciendo lo que debería ser, en una cuestión como empática, que en realidad es más complicada para la mujer darse cuenta que le estamos diciendo que tiene que hacer lo que yo haría, ¿no? Que ese es un mecanismo muy característico de los varones, que uno de los testimonios de una de las mujeres lo decía: si me dicen lo que tengo que hacer, me están colocando de vuelta en el mismo lugar. Y en lo de los sí, que vos decías, preguntarle cómo te puedo ayudar, no solamente es porque nos da elementos para poder trabajar bien, sino la acción terapéutica que tiene eso es de ponerla en el lugar de sujeta y de que ella sabe y de que ella a veces te va a decir, porque nunca nadie le preguntó, ¿vos qué? No tengo idea, te puede decir, y lo vas a construir con ella. Pero yo trabajaba con niños, ahora me jubilé del trabajo con niños porque los padres me agotaron. Un padre en una entrevista, y ahí nosotras como psicólogas de niños tenemos la posibilidad esa de tener entrevistas con los padres agresores. Entonces, en una entrevista el hombre también en esto muy positivo, él venía todo una maravilla, y dice, bueno, cualquier persona inteligente diría que la nena tiene que vivir con el padre. ¿Vos qué decís? O sea, esa manipulación, sí, total, poderosa, ¿no? Que muchas veces se reproduce en las entrevistas con las mujeres que están en esa situación. A veces se hace con malicia, a veces la hacemos como más distraídas, sin malicia, pero lo hacemos. Y en eso tenemos que tener como mucho cuidado, porque, digo, la vulnerabilidad de la persona que tenemos enfrente nuestro nos obliga a tener un poco más esas antenas que bueno, que hay cosas que podemos como de repente pensarlas antes y otras las pensamos después que nos mandamos la cagada, pero bueno. Sí, sí, está bueno esto, Karina, que decís que, bueno, todos podemos decir algo equivocado, inapropiado, y si no tuvo mala intención, ¿no? Lo podemos como repensar o compartir, sí, pero por eso también a veces el trabajo en equipo, sí, donde compartir en espacios de intercambio, sí, o ir a buscar la información, ¿no? Si somos quienes estamos acompañando y decir, bueno, la verdad es que no
no sé, pero lo puedo averiguar, pero quiero ayudarte, ¿sí? Y podemos averiguar juntos y esto, y compartimos, ¿no? Como ponerse en ese lugar de acompañar. A veces me parece que esto que traía Karina también nos ayuda como profesionales o no, corrernos de ese lugar del saber, ¿sí? Y ponernos más, entender más que esto es más acompañar, ¿sí? Por ahí sí con información, desde la experiencia, desde esto, pero no desde ese lugar que sé, ¿no? Volvemos a esto. Quien más sabe y que nos puede dar más información es quien lo está pasando, y nosotros por ahí ayudamos como a organizar esa información, a tener paciencia, a ser quienes estamos. Sí, María Rosa. Y rescato de lo que recién dijiste, es del trabajo en equipo. O sea, nosotros, los profesionales o los que acompañamos, seguramente tenemos nuestros puntos ciegos en este acompañamiento, y entonces es muy importante trabajarnos constantemente nosotros y en equipos con pares para saber, como decía Karina, de no mandarnos ninguna cagada, o si nos estamos mandando alguna macana, digamos, poder reconocernos y poder dar la vuelta y ver qué cosas realmente estamos haciendo mal. Por eso para mí esto que trajiste del trabajo en equipo es muy importante. Bien. Sí, por supuesto, digamos, nadie está exento, ¿no? Digamos, obviamente en el ejercicio profesional de pifiarla o decir algo incorrecto, digamos, como en cualquier ejercicio, lo único, de ejercicio profesional, cualquier oficio, lo único es que acá es una situación como de repente demasiado vulnerable, ¿no? Con quien trabajamos, y tal vez no es lo mismo pifiarla, no sé, firmar mal una hoja a de repente decir algo por fuera, ¿no? De lo que se espera. Depende Entonces, de lo que esté firmando. depende, obvio, sí, todo depende. Todo depende. Pero está buenísimo esto que dice María Rosa también del trabajo en equipo, apoyarse, ¿no? En otros. No siempre hay que tener una respuesta, como decíamos antes, ¿no? Como, entonces siempre eso también es importante. Bueno, ya estamos ahí casi sobre el final. Así que bueno, si alguien más quiere decir algo, compartir algo, es el momento. No, yo agradecer estos espacios que siempre son, a veces pensamos, me voy a anotar en el curso, ay, pero más de lo mismo. Bueno, más de lo mismo es la violencia basada en género. Es más de lo mismo, y le das la vuelta y le das acá y parece como que no avanzamos porque es más de lo mismo y tenemos que trabajar con eso. Y el encuentro con otras personas, profesionales que trabajan la temática o personas que han pasado por situaciones de violencia o gente que nada está interesada en el tema, siempre nos enriquece, sobre todo en esto de, bueno, primero que nada de encontrarnos y esa cuestión de generar redes. Yo te digo, yo de Uruguay y tengo a Shalom Bay de referencia en Buenos Aires, y es eso. Ahora hablaban del tema de grupos. En el instituto donde yo trabajo hay 2 compañeras que están trabajando en grupos. Les voy a decir, gurisa, comuníquense a ver si pueden hacer algo en conjunto, que me parece que el tema de la violencia se trabaja así, en grupos, unas con otras, con otros que se sumen. Me encanta que esté Julián en los grupos que participamos. La participación de los varones es bastante menor, pero cada vez son más los que participan y se interesan en la temática, desde ese lugar de preguntarnos, de aportar, de querer generar un cambio. De implicarse, ¿no? Digamos, esto. Exacto. Sí, es que es así, ¿no? También, como a veces con la violencia de género ocurre mucho está este mito, ¿no? Digamos, no me pasó a mí, no es mi tema, ¿no? Digamos, y todo el tiempo están ocurriendo situaciones de las cuales tomamos conocimiento y podemos hacer algo. Muchas veces
hemos vivido situaciones, ¿no? De violencia y no las reconocemos, ¿no? Digamos, como ocurre en la pareja, pero ocurre en la vía pública, ocurre en los medios de comunicación, ocurre en las instituciones, ocurre todo el tiempo en todas partes, ¿no? Digamos, más allá de lo familiar. Entonces esto de la implicancia, de no mirar para otro lado, como es también un poco el espíritu de este espacio, y por eso esto de que participen quienes quieran participar, ¿no? Damarca. Eso, como agregar que es muy importante entender la violencia de género como un problema social, ¿no? Y es ahí donde cuando entiendes que es un problema social y que no es algo bueno que le pertenece o a las mujeres o a los varones o a las víctimas o a las que no fueron víctimas, cuando entiendes eso ya es como que se vuelve algo que es imposible, como es construcción, ¿no? Es una construcción social. Entonces, bueno, vamos a desarmarla. Y en ese sentido y en esa línea agradezco mucho a Shalom Bay porque realmente para yo que soy sobreviviente es hermoso como poder asistir a un encuentro y encontrarnos y pensar, sobre todo pensar en esto de, bueno, qué formas sí, qué formas no, qué nos hace como, y vernos y encontrarnos. Siento que es ahí donde se empieza a desarmar todo este esquema y toda esta problemática social, y es ahí donde se valora cada personita que está acá y cada personita que lo va a ver después, y así lo vamos a desarmar. Y eso es esperanzador, ¿no? Porque ya no estamos más solas. Y eso, gracias. No, bueno, gracias a ustedes por participar. Creo que nos faltaba un no, que lo dijo Tamara recién, mirar para otro lado no es opción. Digo, ¿cuál es un no? ¿No? Que estemos acá, que cada vez seamos más quienes estamos implicadas o implicados, bueno, va en línea con la salida y lo que queremos. Bueno, gracias. Van a seguir habiendo estos espacios seguramente, así que bueno, invitados a sumarse y a que venga más gente. Nos veremos en el próximo, y un abrazo fuerte para todas, para todos. Bien. Bueno, Chao, muchas gracias. Chao.